Desde tiempos milenarios, el hombre peruano ha ido construyendo su propia historia. ¿Y por qué es importante su conocimiento? RSD 102.1 FM te presenta Por las rutas de la historia, un espacio donde los especialistas en temas culturales del Perú serán los protagonistas que nos guiarán a descubrir un pasado lleno de riquezas y enseñanzas para conocer y amar. Por las rutas de la historia. Saludos cordiales. La enorme cantidad de elementos culturales y arqueológicos en el Perú es verdaderamente impresionante. Hoy vamos a conocer uno de los extraordinarios trabajos de arqueología que se viene realizando en el norte del Perú, en la región Lambayeque, el proyecto de investigación Chotuna Chornancap, en la voz de su director, el doctor Carlos Wester Latorre. El sitio arqueológico es de gran importancia porque se están encontrando elementos materiales que van a hacer cambiar nuestra concepción del pasado peruano. Soy Eduardo Pimentel y esto es Por las rutas de la historia. El complejo arqueológico Chotuna Chornancap pertenece a la cultura lambayeque. Su área cubre unas 95 hectáreas. De acuerdo a una antigua leyenda, fue aquí donde Nailam edificó el primer templo llamado Chot, dentro del cual se colocó un ídolo trabajando en piedra verde llamado Yampayek, retrato de Nailam. Desde el año 2006 se vienen realizando trabajos de investigación a través del Ministerio de Cultura y la dirección del Museo Arqueológico Nacional Brüning de Lambayeque. El monumento arqueológico Huaca Chotuna. El monumento arqueológico está ubicado a 8 kilómetros del oeste de la ciudad de Lambayeque. Su altura es de aproximadamente 40 metros. Hacia el lado oeste se han encontrado evidencias que sugieren el desarrollo de actividades artesanales y de especialización, eran normalmente talleres. Hacia el oeste se han encontrado evidencias que sugieren el desarrollo de actividades artesanales y de especialización, eran posiblemente talleres. También se han hallado en su lado sureste restos de lo que sería una plaza ceremonial. Hacia el lado noreste se encuentran estructuras pequeñas conocidas con los nombres de Huaca de los Frisos, Huaca Susi, Huaca de los Sacrificios y Huaca de la Ola Antropomorfa. Huaca Chornancap. El lugar está ubicado a 1,5 kilómetros de la Huaca Chotuna y a solo 3 kilómetros del mar. Esta pirámide trunca está orientada hacia el este. Desde el frontis principal se pueden apreciar sus 3 niveles superpuestos. El primero está a la altura de la superficie actual, el segundo alcanza una altura de 10 metros y el tercero llega a los 15 metros. En los años 80, el arqueólogo Christopher Donan realizó trabajos de investigación, lo cual permitió encontrar un patio con pintura mural. Estos murales pertenecían a la fase intermedia del complejo Chotuna Chornancap, es decir, entre los años 1100 a 1300 años después de Cristo. Al lado del sur de la Huaca, a 80 metros del templo, el arqueólogo Carlos Wester encontró una compleja estructura arquitectónica que él denominó como residencia de élite para un personaje de elevado estatus. Fue principalmente el área ceremonial de este recinto donde en el año 2011 se descubrió la tumba del sacerdotista de Chornancap. La sacerdotisa de Chornancap. Esta mujer con simbología de poder fue sepultada sentada, mirando al este.
Al momento de su muerte tenía entre 50 y 55 años de edad. Junto a ella se encontraron los restos de 8 acompañantes, posiblemente todos eran de sexo femenino. A la entrada de la tumba se hallaron restos de un tejido de fibra vegetal y 2 mantos con diseños de la ola antropomorfa, un símbolo característico de la cultura lambayeque. Debajo de las telas se encontró la máscara funeraria de cobre, 4 vasijas de cerámica negra, un collar de 21 discos de cobre de forma cilíndrica, un bastón alargado de cobre, un cetro de cobre en cuya cima aparece la imagen de Nailán. También se halló una corona de oro laminada y calada con la representación de una mujer sobre la luna creciente en el interior de un templo lambayeque. Otros objetos encontrados fueron un pectoral de conus, 3 pares de orejeras de oro y 2 pares de orejeras de plata. A la altura de su mano derecha se encontró un vaso de forma alargada de cobre plateado que servían también como sonaja, un cuchillo de cobre, 44 botellas de cerámica lambayeque, 18 ceramios Cajamarca y 96 vasijas de arcilla en miniatura. También se halló un cuenco de plata o vaso sagrado con escenas repujadas en su superficie externa, un vaso bimetálico de oro y plata con diseños romboidales, pectorales de conchas, vasos de oro y plata, un par de collares y dolillos de oro y plata, braceletes de esferas de oro y 2 de conchas con diseños de pequeños monos. El ornamento más impresionante fue el cetro del mando, hecho de oro, de aproximadamente 23 centímetros de largo, que tiene la representación un personaje parado sobre un podio y con los brazos en alto. Cerca de la tumba se encontraron 35 vasijas de cerámica fina, asociada al estilo Cajamarca, que se caracteriza por el uso de una arcilla crema conocida como caolín. Otro aspecto muy importante de la zona es el Museo de Sitio Chotuna, Chornancap. Se puede apreciar diversas escenas ocurridas hace 1250 años después de Cristo, además de conocer extraordinarias historias de la cultura lambayeque, como el mítico desembarco de Nailán, mitad héroe y mitad dios, a través de óleos y mediante la recreación de una impresionante escena en la que se incluye a 25 maniquís y un fondo musical. En este recinto exhiben joyas de oro y plata, ornamentos y emblemas de los antiguos gobernantes del Perú. Este mismo lugar es donde nació la cultura lambayeque y de la dinastía que luego reinó en todo el valle. RSD te está presentando Por las rutas de la historia. Un saludo cordial para todos los amigos de Radio Santo Domingo. Tengo el honor de presentar en esta oportunidad al connotado arqueólogo, el doctor Carlos Wester Latorre. Él es el director del Museo Bruning y también de el sitio arqueológico de Huaca Chotuna, Chornancat. Y vamos a saludarle, doctor Carlos Wester, un saludo cordial para usted. Muchísimas gracias por esta oportunidad también para dirigirme a través de Radio Santo Domingo a todos los oyentes de explicar un poco el trabajo que venimos haciendo. Doctor Carlos Wester, explíquenos un poquito cómo nace el proyecto Chotuna, cuál es el contexto y digamos, cómo fue el inicio de esta investigación. Sí, bueno, esta es una investigación que hemos ido promoviendo desde hace 10 años y empezó con el interés que tenemos por el sitio, porque este es uno de los sitios que está muy relacionado a una tradición oral muy conocida, muy antiguo, Perú precolombino, la famosa leyenda de Nailán o de Ñailán. Entonces esta historia narra la llegada de un personaje muy importante, de mucho valor, de mucho talento, que arriba con su corte en la costa de Lambayeque y que al introducirse en el territorio anda por este edificio y es donde se produce pues todo el desarrollo que tiene hacia adelante. Entonces, en función a
esa historia mítica, legendaria, propusimos desarrollar un proyecto, que es esta investigación que llevamos a cabo. Doctor, ¿a qué hace referencia el nombre Chotuna Chornancap? Bueno, el nombre de Chotuna Chornancap proviene precisamente de la historia, del relato, de la leyenda y los episodios que la conforman. Cuando Ñaylan y su corte se introducen en el territorio, según la historia, manda a construir un templo al que le pone como nombre templo de Chot. Entonces, si nosotros analizamos históricamente el vocablo Chotuna significa templo de Chot. Entonces, aparentemente esta huaca sería el lugar que habría mandado a construir Nael. Y de otro lado, el topónimo del Chonancap es una deformación del topónimo Chonacacún, que es un vocablo que provenía de uno de los nombres de una de las esposas, hijo de Ñaylan, llamada Choterní. Entonces, probablemente estos dos edificios hacen alusión a los nombres, lugares de personas que formaron parte de la corte de Ñaylan y sus acompañantes. Por eso es que, al estar tan vinculado el relato con los escenarios, nosotros somos parte también de ese grupo de investigadores que han tratado de buscar explicaciones a las realidades, a las posibilidades y a las diferencias que puede haber entre el relato y la evidencia arqueológica. Y la única manera de saberlo es haciendo excavaciones en el lugar para poder documentar la posible presencia de estos personajes que serían los protagonistas de la historia. Doctor, bueno, el proyecto de investigación arqueológica, como todo origen, seguramente ha tenido ciertas dificultades, seguramente, ¿no? Y han tratado de sacarlo adelante. ¿Cuáles fueron estas circunstancias en las cuales se movió en un inicio el proyecto? Bueno, como es conocido, pues una investigación arqueológica no resulta ser un proyecto, una intervención que sea de interés de las autoridades. A pesar de todo lo que tenemos y sabemos, siempre han recibido muy poco apoyo, ¿no? Entonces este proyecto no ha sido ajeno a esa realidad y recibimos apoyo inicial del municipio provincial de Lambayeque hace 10 años, con una partida pequeñita que dio inicio al proyecto. Pero luego, un año siguiente, el Estado peruano, a través del Instituto Nacional de Cultura, destinó recursos para hacer un gran proyecto de inversión pública en el lugar con la finalidad de investigar, conservar, preservar y poner en uso social el sitio arqueológico. Y entonces en estos últimos años yo puedo decir con toda seguridad que se han invertido aproximadamente entre 4 y 5 millones de nuevos soles, pero que se hayan pues plenamente respaldados por los resultados que hemos obtenido, que tienen una dimensión que va más allá de esa inversión. Y en cuanto al tema de las excavaciones arqueológicas, han pasado seguramente ya varias etapas. ¿Qué es lo que encontramos en este contexto arqueológico? Bueno, nosotros hemos pasado en el proyecto que ha demandado los últimos 10 años, hemos pasado por 2 etapas. La primera etapa en el 2006 y el 2010, que fue una investigación muy intensiva para poder definir la arquitectura, los edificios, la función que cumplen cada uno de estos elementos construidos, qué relación tienen con el tiempo, qué relación tienen con otros lugares, quiénes habían vivido ahí, por qué escogieron este lugar. Entonces, en ese proceso, en esa primera etapa, hemos podido documentar una serie de elementos muy importantes de la arquitectura de la época lambayeque, de la época chimú y de la época inca. Además, no solamente la arquitectura, sino los elementos que la configuran y que la adornan, como los frisos pintados, fachadas con pinturas polícromas, con escenas realmente reveladoras. Pero un episodio que nos llamó la atención en esta primera etapa fue la excavación de un área en la Huaca Norte. Es un sector con sacrificios humanos, un conjunto de más de 33 individuos sacrificados, principalmente mujeres, que nos remiten a un episodio realmente dramático de la sociedad, ¿no? Que recurre a las prácticas sacrificiales como respuesta para atenuar la fuerza de la naturaleza, como respuesta para poder solicitar y pedir que esta agua vuelva pronto porque está muy ausente, o como parte de estos procesos de renovación simbólica que sufren los edificios. Pues este conjunto sacrificado nos llamó mucho la atención y nos puso en la condición de pensar claramente de que aquí existe una élite gobernante
que desarrolla actividades rituales de alto impacto, ¿no? y que requiere para esas actividades rituales un conjunto de elementos, de bienes que puedan acreditar el poder y el prestigio que tienen sobre los demás. Entonces, que se ha configurado aquí una estructura religiosa y política que conduce a la sociedad, que la lleva, ¿no?, por procesos de la fertilidad, por procesos de desarrollo, y que existe un calendario ritual. Esa primera etapa fue muy clara para nosotros. Producto de esa primera etapa publicamos un primer libro que se llama Chotuna Chornacap, Templos Rituales de Ancestros. Segunda etapa, una etapa que ha sido mucho más generosa para los resultados, porque en esta segunda etapa excavamos en la Huaca Chornacap, y es precisamente en este monumento donde en octubre del año 2000 se registra la tumba de este personaje que llamamos la gobernante, la sacerdotisa de la cultura lambayeque. Es una mujer acompañada de 8 mujeres jóvenes, que es una especie de séquito, ¿no?, sus acólitos que la acompañan en este viaje a la otra vida, que nos remiten entonces a la presencia de mujeres en el poder de la historia de la cultura lambayeque, y además nos incorporan pues en una reflexión profunda sobre el tema de género en la historia, de cómo entendemos la participación de las mujeres en los procesos de desarrollo y crecimiento de la sociedad. Doctor, entonces, básicamente nos estamos refiriendo a la cultura, ¿a qué culturas en esta zona del sitio arqueológico? Bueno, básicamente el momento de mayor crecimiento de esta zona donde estamos trabajando es durante la época de la cultura lambayeque, entre los siglos 9 al 14 después de Cristo. Por supuesto que antes de esta cultura hemos documentado evidencias de la cultura mochica en su fase tardía, pero aún es prematuro poder explicar qué magnitud tuvo esa presencia, porque estas están en la profundidad. Pero lo que sí tenemos claro es la presencia de la cultura lambayeque, la presencia chimú, que es un proceso de invasión, y la presencia inca, incluso con bienes y materiales que fueron traídos desde el Cusco. Tenemos 3 momentos muy claros en un tiempo que puede oscilar en por lo menos unos 600 años de vida en este sitio arqueológico. Y doctor, en cuanto al trabajo arqueológico, y el Ministerio de Cultura, ¿en qué consisten estos trabajos que los arqueólogos actualmente vienen realizando en la zona? Bueno, nosotros con el aporte, como comenté, del Ministerio de Cultura, venimos haciendo excavaciones arqueológicas a gran escala, ¿no?, excavaciones de gran área, que tienen por lo menos 20 por 20, ¿no?, 30 por 30, áreas enormes, que nos permiten tener una mejor visión, pero que además también nos permiten efectuar trabajos de conservación. No se olvide que estamos en un sitio donde es el patrimonio histórico, patrimonio cultural de nuestro país, que son bienes irreemplazables. Exacto. Tanto y en cuanto se cometan algunas fallas, estas no pueden ser superadas, y que no tenemos conciencia de los altos niveles y estándares de conservación que debemos tener en el sitio arqueológico. Entonces hay una tarea no solamente orientada para que nuestro público, gran público, entienda solamente la búsqueda de tesoros, no. Lo que nosotros tratamos de entender es los procesos de desarrollo, crecimiento histórico que vive en la zona, y además tratar de conservar este sitio para las futuras generaciones, porque constituyen testimonios de la memoria histórica de su pueblo. Por lo tanto, tenemos un trabajo de conservación muy arduo, pero también tenemos un trabajo con la comunidad local, que son nuestros aliados, que son nuestros amigos, y con los que venimos trabajando los últimos 10 años, no solamente porque son la gran fuerza laboral en el proyecto, sino porque son los beneficiarios directos. Si es que esta excavación arqueológica, a ver, le explico, no genera una calidad de vida diferente en la comunidad, no tiene sentido hacer la excavación. Por lo tanto, en los últimos 10 años las comunidades se han visto beneficiadas, por ejemplo, tienen agua, ¿no?, agua que llega a los domicilios, tiene servicio alumbrado, luz, energía, comunicaciones, vía de acceso, tenemos un museo, ¿no?, tenemos talleres artesanales para las tejedoras, tenemos campañas con actividades para las madres de carácter de salud, de aseo. Es un sinnúmero de proyectos
que tienen que también orientarse a poder resolver los problemas del hoy. La arqueología, si bien es cierto, es una ciencia acumulativa que tiene pues, en el pasado su principal fuente de inspiración y trabajo, tiene una responsabilidad en el presente. Si la arqueología no es el pretexto para generar desarrollo, entonces no estamos invirtiendo bien nuestros recursos. Doctor, entonces usted manifiesta una parte muy importante del trabajo y de la investigación arqueológica, que es la proyección social, ¿verdad? Así es, el contenido humano de la investigación, ¿no? Y sin eso no hay trabajo arqueológico, porque justamente una parte del trabajo del arqueólogo es hacer que la población se enamore del lugar donde vive, ¿no? Y esto se genera a través de los recursos, los espacios que se puedan dar para su propio desarrollo. Sí, porque si nosotros no somos capaces de construir, ¿ya?, un primer puente de credibilidad entre la comunidad y los que investigamos, realmente no hemos hecho nada. No somos capaces de construir una diferencia en la calidad de vida, no hemos hecho nada. Si no somos capaces de poder generar una mejor oportunidad para los niños de hoy, tampoco hemos hecho lo suficiente. De nada sirve abrir una excavación, sacar un tesoro, porque ese tesoro hay en cualquier parte. Lo que nosotros tenemos que recuperar es el tesoro del conocimiento y el desarrollo, y ponerlo al alcance de la comunidad, que se convierte en una oportunidad, un gran pretexto para hacer desarrollo de las comunidades que han estado postergadas por cientos de años. Doctor, y en ese sentido, la población de los alrededores, ¿cómo se sienten? Bueno, yo percibo diariamente mucha satisfacción, ¿no? Mucha felicidad. Hace 10 años nosotros no teníamos un solo guardián en la zona. Hace 10 años nosotros no podíamos llegar a la zona. Ahora llegamos a la zona, no tenemos un guardián. Tenemos 500 familias que cuidan la zona arqueológica. Excelente. Porque ese es su patrimonio, ese es su pasado, esa es su herencia. Entonces, en la medida que esta herencia les genera desarrollo, saben que preservarla, están preservando no solo su memoria, no solo sus antepasados, sino que están preservando el futuro de sus hijos. Tenemos algunos trabajadores que empezaron siendo auxiliares de campo y hoy los tenemos como técnicos capacitados que trabajan en otros proyectos arqueológicos. Tenemos la suerte de contar con una escuela de arqueología, ¿no?, que esperamos que uno de nuestros hijos ahí de las familias, de nuestros hermanos, pueda postular a la escuela de arqueología y formar un arqueólogo que provenga de la zona. Entonces, estamos hablando de motivar el desarrollo, el crecimiento y la identidad de la comunidad con su patrimonio. Una cosa que ha necesitado el esfuerzo, la inversión del Estado, pero que requiere sobre todo sostenibilidad y continuidad en el tiempo. Doctor, finalmente, ¿cuál es la importancia de la Huaca Chotuna Chornancap para la región Lambayeque, para la ciudad de Chiclayo y también para el país? Yo creo que deberíamos mirar la importancia desde varios ángulos, ¿no? Yo pienso que desde el punto de vista del conocimiento, hoy sabemos mucho más de la historia de la cultura lambayeque gracias a las investigaciones en Chotún y Chornancap. Hoy sabemos mucho más de esta cultura, no solamente desde la perspectiva de la producción tecnológica, sino sabemos mucho más de la organización sociopolítica. Y sabemos algo que no conocíamos, que existen personajes femeninos que tienen el poder y la autoridad durante largo tiempo. Y que existe entonces esto que nosotros llamamos ahora como la dualidad en el poder. Territorios conducidos por hombres, territorios conducidos por mujeres. Independientemente de las relaciones que construyen entre ellos, ¿no?, existe un liderazgo masculino, pero también un liderazgo femenino. Entonces estamos hablando de ingresar en una discusión y un debate profundo, una reflexión sobre el equilibrio en el poder, sobre la teoría de género en la historia. Este proyecto nos ha permitido a nosotros acercarnos a la comunidad. Entonces, allí hoy el mundo conoce la existencia de este sitio por las evidencias arqueológicas. Nos ha ayudado a que podamos entender los procesos de desarrollo de la sociedad lambayeque, las relaciones comerciales, por ejemplo, con lugares como
la zona del Ecuador, de Centroamérica, de donde movilizan recursos de mucho valor para ser colocados en las tumbas de los personas. Hemos entendido también a partir de este proyecto las relaciones con los grupos de Cajamarca, ¿no? Con quienes los Lambayeque tenemos una perspectiva que es muy importante, el entendimiento de la cosmovisión, lo que hablamos nosotros como religiosidad. ¿En qué creen estas personas? ¿Cuáles son sus dioses, sus divinidades, ¿no? La luna, el mar, las aves, la serpiente, los felinos, ¿qué papel juegan en la construcción de la cosmovisión? Si es que los hombres y las mujeres de prestigio y poder se mueren y se sepultan y son olvidados, o se convierten en deidades, en ancestros que son recordados y venerados como si fueran esos santos que tenemos ahora. Entonces, la perspectiva de la investigación del sitio es muy amplia y abarca entonces el tema de la cosmovisión, la filosofía, ¿no? de este pueblo, la tecnología, la producción, la arquitectura y en suma la sociedad en su conjunto. Muy bien, doctor. Estamos agradecidos por este primer, digamos así, contacto con usted. Hemos tenido una visión muy amplia de lo que significa la investigación en Huaca Chotuna Chornancat. Queremos verdaderamente agradecerle por esta entrevista, doctor, y esperamos tenerlo también en una próxima oportunidad para seguir conversando de este y otros temas más. No, muchísimas gracias. Para mí ha sido un enorme privilegio que la emisora de Radio Santo Domingo, el 102.1 FM, me permita llegar a ustedes y a sus miles de oyentes e invitarlos que hay una oportunidad que puedan estar en Lambayeque, nos visiten en este lugar. Estoy seguro que les va a encantar. Bien, doctor. Doctor, y antes de finalizar la entrevista, indíquenos cómo se llega a Huaca Chotuna para el público bueno, local. Nuestros oyentes pues, que quieren venir a la playa, estamos en Lambayeque, en el Museo Bruni. Puede tomar una movilidad, una moto, un colectivo, va a la zona arqueológica hacia el oeste de Lambayeque, apenas a unos 10 a 15 minutos de recorrido. Tenemos un museo de sitio, principalmente tenemos los bienes de Chornancat también en el Museo Bruni que pueden ser visitados en la exposición permanente. Bien, doctor, muchas gracias y pues que todo les vaya muy bien en el proyecto. Muchas gracias, doctor. Muy amable, muchas gracias también. Hasta luego. Gracias por su atención y nos encontramos en la próxima emisión. Esto fue Por las Rutas de la Historia. Desde tiempos milenarios, el hombre peruano ha ido construyendo su propia historia. ¿Y por qué es importante su conocimiento? RSD 102.1 FM te presentó Por las Rutas de la Historia, un espacio donde los especialistas en temas culturales del Perú serán los protagonistas que nos guiarán a descubrir un pasado lleno de riquezas y enseñanzas para conocer y amar. Por las Rutas de la Historia.